Dilatación o contracción de una sustancia. Existen tres tipos de dilatación o contracción en las sustancias: lineal cuando es en una dimensión, de área cuando es en dos dimensiones y volumétrica cuando es en tres dimensiones. Dilatación o contracción lineal es la expansión o contracción en una dimensión de las sustancias debido a los cambios de temperatura. Dilatación o contracción de área es la expansión o contracción en dos dimensiones de las sustancias debido a los cambios de temperatura. Y dilatación o contracción volumétrica es la expansión o contracción en tres dimensiones de las sustancias debido a los cambios de temperatura. Si aumentamos la temperatura, una barra se expande. Si disminuimos la temperatura, esta barra se contrae. Fórmulas de dilatación o contracción lineal. El coeficiente de dilatación o contracción lineal se identifica con la letra alfa. LF representa la longitud final, LO la longitud inicial, TF la temperatura final y TO la temperatura inicial. Podemos reescribir la ecuación de esta manera, donde longitud final menos longitud inicial representan el incremento de la longitud, pero también temperatura final menos temperatura inicial representarían el incremento de la temperatura. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de dilatación lineal? Si nos damos cuenta, como numerador tenemos unidades de metros. Como denominador tenemos las unidades de metro que se pueden eliminar y también tenemos las unidades de grados Celsius. Por lo tanto, me quedará unidades de 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo que grados Celsius a la menos 1. Dilatación o contracción lineal. Recuerden que tenemos dos ecuaciones para el coeficiente de dilatación o contracción lineal, pero por lo regular lo que queremos obtener es la longitud final, y lo que tenemos que hacer es despejarla. Tenemos estos términos que están dividiendo. Podemos pasarlo del otro lado de la igualdad multiplicando. Me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Si la reordeno, puedo escribirla de esta manera. Me doy cuenta que tengo un término, que en este caso es menos longitud inicial, y está restando. Puedo pasarlo del otro lado de la igualdad sumando, y me quedaría de esta manera la ecuación. Observo que tengo la longitud inicial. Puedo factorizarlo y me quedaría de esta manera. Debemos recordar que hablamos de una dilatación cuando el incremento de la temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, es mayor a cero. Y hablamos de una contracción cuando la temperatura final menos temperatura inicial es menor a cero. La dilatación de área es cuando la sustancia aumenta en dos dimensiones. Por lo tanto, el coeficiente de dilatación de área es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si se está contrayendo la sustancia, eso es debido a que su temperatura está disminuyendo, pero también está disminuyendo en dos dimensiones. ¿Cuándo podemos identificar que hablamos de una dilatación? Cuando el incremento de la temperatura o temperatura final menos temperatura inicial es mayor a cero. Y cuando es una contracción, cuando el incremento de la temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, es menor a cero. Fórmula de dilatación o contracción de área. El coeficiente de dilatación o contracción de área lo identificamos con la letra gamma. AF representaría el área final, AO el área inicial, TF la temperatura final y TO la temperatura inicial. Podemos reescribir el coeficiente de esta manera, donde área final menos área inicial sería el incremento del área, y temperatura final menos temperatura inicial representaría el incremento de la temperatura. Debemos recordar que como en el coeficiente de dilatación de área se aumenta en dos dimensiones, por lo tanto, coeficiente de dilatación de área es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de dilatación de área? Nos damos cuenta que tenemos como numerador metros cuadrados y como denominador también metros cuadrados. Podemos eliminar metros cuadrados con metros cuadrados y me quedaría 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo que grados Celsius a la menos 1. Para el coeficiente de dilatación o contracción de área tenemos dos ecuaciones, pero por lo regular lo que queremos obtener es el área final. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar de esta ecuación. Al igual que en el caso de dilatación lineal, tenemos este término que está dividiendo, va a pasar multiplicando, quedándome la ecuación de esta manera. Si reordeno la ecuación, puedo reescribirla de esta manera.
me doy cuenta que tengo este término que está restando, puedo pasarlo sumando, me quedaría de esta manera, y tengo un término común, área inicial. Lo factorizo y la ecuación me quedaría de esta manera. Debemos recordar que el coeficiente de dilatación de área es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. La dilatación volumétrica se da cuando una sustancia aumenta su temperatura y la sustancia aumenta a 3 dimensiones. Por lo tanto, el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. La contracción volumétrica se da cuando disminuimos la temperatura y por lo tanto la sustancia disminuye en 3 dimensiones. Por lo tanto, recordemos, cuando el incremento de la temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial es mayor a cero, tenemos una dilatación. Y cuando el incremento de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial es menor a cero, tenemos una contracción. Fórmulas de dilatación volumétrica. El coeficiente de dilatación o contracción volumétrica se identifica con la letra beta. Bf representa el volumen final, Bo el volumen inicial, Tf la temperatura final y To la temperatura inicial. Podemos reescribir la ecuación de esta manera, donde volumen final menos volumen inicial representarían el incremento del volumen, pero también temperatura final menos temperatura inicial representarían el incremento de la temperatura. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de dilatación o contracción volumétrica? Nos damos cuenta que como numerador tenemos también metros cúbicos y como denominador tenemos metros cúbicos grados Celsius. Podemos eliminar los metros cúbicos y me quedarían 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo que grados Celsius a la menos 1. Debemos recordar que el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal debido a que aquí aumentan 3 dimensiones. Tenemos dos ecuaciones para el coeficiente de dilatación o contracción volumétrica. Sin embargo, lo que queremos obtener por lo regular es el volumen final. Así que tenemos que despejarla de esta ecuación. Tenemos estos dos términos que están dividiendo. Podemos pasarlo del otro lado de la igualdad multiplicando. La ecuación me quedaría de esta manera. Si la reordeno, puedo escribirla de esta manera. Me doy cuenta que tengo el volumen inicial restando. Puedo pasarlo del otro lado de la igualdad sumando. La ecuación me quedaría así. Y me doy cuenta que tengo un término común, el volumen inicial. Lo factorizo y me quedaría la ecuación de esta manera. Debemos recordar que el coeficiente de dilatación volumétrica, debido a que aumenta a 3 dimensiones, entonces es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. El resumen de fórmulas es el siguiente. Para coeficiente de dilatación o contracción lineal teníamos esta ecuación o esta. Si despejábamos la longitud final teníamos esta ecuación y si factorizábamos la longitud inicial teníamos esta ecuación. Para coeficiente de dilatación o contracción de área teníamos esta ecuación o esta. Si despejábamos el área final teníamos esta ecuación y si factorizábamos el área inicial teníamos esta ecuación. Debemos recordar que el coeficiente de dilatación de área es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Para coeficiente de dilatación o contracción volumétrica teníamos esta ecuación o esta. Si despejábamos el volumen final teníamos esta ecuación y si factorizábamos el volumen inicial teníamos esta ecuación. Debemos recordar que el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Veamos un ejemplo. El área de una barra de acero es de 30 milímetros cuadrados. Obtener el área que se contraerá cuando disminuye la temperatura desde 350 grados Celsius hasta la temperatura de 20 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del hierro es de 13 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Debemos comprender bien el problema y darnos cuenta qué dato nos están dando. El dato que nos están dando al inicio es el área inicial, que tiene un valor de 30 milímetros cuadrados. Pero recordemos que no manejamos nosotros en milímetros cuadrados, porque manejamos las unidades en el sistema MKS. Entonces hay que convertir los milímetros cuadrados a metros cuadrados y entonces tendremos que el área inicial, que tiene un valor de 30 milímetros cuadrados, es igual a 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. El siguiente dato que nos están dando es la temperatura inicial, que tiene un valor de 350 grados Celsius. Como nos están diciendo que es una contracción, la temperatura final será menor a la temperatura inicial. Entonces la temperatura final es igual a 20 grados Celsius.
El siguiente dato que nos dan es el coeficiente de dilatación lineal del hierro, que tiene un valor de 13 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Podemos reescribir grados Celsius a la menos 1 como 1 sobre grados Celsius. ¿Qué dato nos están preguntando? El área final. Buscamos la fórmula de acuerdo al formulario que ya habíamos visto anteriormente y como me están pidiendo el área final, entonces utilizaré esta fórmula. En el problema, observo que me están dando el coeficiente de dilatación lineal del hierro y yo no necesito el coeficiente de dilatación lineal del hierro, sino necesito el coeficiente de dilatación de área. Entonces utilizaremos la fórmula coeficiente de dilatación de área es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Sustituimos en la ecuación y me quedará que el área final es igual a área inicial más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por área inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos los valores y me quedará que el área final es igual a 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados más 2 por 13 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, por 20 grados Celsius, menos 350 grados Celsius. Haciendo las operaciones del término de la derecha me quedaría que el área final es igual a 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, menos 2.57 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y las unidades de grados Celsius podemos eliminarlas. Haciendo la resta, me quedaría que el área final es igual a 2.97426 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Una varilla de latón tiene 1.5 metros de longitud a 22 grados Celsius. ¿A qué temperatura tendrá que calentarse la varilla para que su longitud sea de 1.51 metros? El coeficiente de dilatación lineal del latón es 1.8 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Recuerden que es importante que primero comprendamos el problema para ver qué datos nos están dando. Si leemos el problema, nos están dando que la varilla se encuentra a una longitud de 1.5 metros, por lo tanto esa será nuestra longitud inicial. Y nos dicen también que a esa longitud está a una temperatura de 22 grados Celsius, por lo tanto será nuestra temperatura inicial. Nos están preguntando a qué temperatura tendrá que calentarse, por lo tanto esa será nuestra temperatura final. Y nos están dando otra longitud, que en este caso queremos que se expanda la sustancia, por lo tanto será la longitud final 1.51 metros. Nos están dando el coeficiente de dilatación lineal del latón, que es 1.8 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Recordemos que 0 grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre grados Celsius. Ya tenemos todos nuestros datos, nos damos cuenta que no tenemos que hacer ninguna conversión, por lo tanto, ahora vamos a las fórmulas. Tenemos nuestra fórmula de dilatación lineal, que es esta, y nos damos cuenta que lo que nos están preguntando es la temperatura final. Por lo tanto, de este término tenemos la temperatura final y tenemos que despejarla. Si está dividiendo, va a pasar del otro lado de la igualdad, multiplicando, quedándome de esta manera. Me doy cuenta que tengo este término que está multiplicando, puedo pasarlo del otro lado de la igualdad, dividiendo, quedándome de esta manera. Me doy cuenta ahora que tengo la temperatura inicial restando, puedo pasarla del otro lado de la igualdad, sumando, quedándome de esta manera. Ya tengo el despeje completo y lo que a continuación tendría que hacer es simplemente sustituir todos los datos. Sustituir los datos y me queda de esta manera. Hago la resta de la parte de arriba, me queda de esta manera. Aquí me doy cuenta que puedo eliminar las unidades de metro y metro. Y recordemos que grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre grados Celsius. Hacemos las operaciones y me quedaría 370.3703 grados Celsius más 22 grados Celsius. Sumo y el resultado sería temperatura final de 392.3 grados Celsius. Otro ejemplo sería el siguiente. Un vaso de precipitados Pyrex de 250 mililitros con coeficiente de dilatación lineal de 0.3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 está lleno de glicerina, que tiene un coeficiente de dilatación volumétrica de 5.1 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. ¿Cuánta glicerina se derramará si se calienta de 25 a 100 grados Celsius? Notemos que es importante comprender el problema y nos está diciendo que tenemos dos sustancias.
La primera sustancia es el vaso de precipitados y la segunda es la glicerina. Entonces, el volumen inicial del vaso será 250 mililitros. Ese es el primer dato que nos están dando. Y nos están diciendo también que tiene un coeficiente de dilatación lineal de 0.3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Si tenemos un pequeño esquemita, podemos observar que entonces tenemos dos sustancias y nos están diciendo que el vaso, que puede tener una capacidad de 250 mililitros, está lleno de glicerina. Por lo tanto, el volumen inicial de la glicerina será también 250 mililitros. Otro dato que nos están dando es el coeficiente de dilatación volumétrica de la glicerina, que tiene un valor de 5.1 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. El siguiente dato que nos dan es la temperatura inicial, que es de 25 grados Celsius, y la temperatura final, que será de 100 grados Celsius. Si entendemos el problema, nos está diciendo que está aumentando la temperatura, por lo tanto será una expansión o una dilatación. Recordemos que tenemos dos sustancias, el vaso y la glicerina. Por lo tanto, tenemos que obtener dos datos, el volumen final al que se expandirá el vaso y también el volumen final de la glicerina. Veamos ahora qué fórmula necesitamos. Tenemos la fórmula de volumen final, que es volumen inicial más coeficiente de dilatación volumétrica por volumen inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la fórmula que utilizaremos. Primero necesitamos obtener el volumen final del vaso. Debemos recordar que nos están dando para el vaso el coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, tenemos que sustituir el coeficiente de dilatación volumétrica por 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del vaso de precipitados. También debemos recordar que queremos el volumen final de la glicerina. Por lo tanto, utilizaremos esta ecuación, pero para la glicerina sí nos están dando el coeficiente de dilatación volumétrica de la glicerina. ¿Cómo obtendremos el volumen que se va a derramar de la glicerina? Recordemos que se van a expandir las dos sustancias, tanto el vaso como la glicerina. Obviamente estamos suponiendo que la glicerina se va a expandir más. Por lo tanto, cuando se expanda la glicerina y se expanda el vaso, la diferencia entre ellos será la glicerina derramada. Por lo tanto, la última fórmula que estamos utilizando nos está indicando que el volumen de glicerina derramado será el volumen final de la glicerina menos el volumen final del vaso. Calculemos entonces cada uno de los datos. Sustituimos en la ecuación para calcular el volumen final del vaso, que es igual a 250 mililitros más 3 por 0.3 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius, por 250 mililitros por 100 menos 25 grados Celsius. Recuerden que este 3 por 0.3 por 10 a la menos 5 es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del vaso. Hacemos la operación y nos quedaría el siguiente resultado. Ahora obtenemos el volumen final de la glicerina, utilizamos su fórmula, hacemos la operación y me quedará volumen final 259.5625 mililitros. Para obtener el volumen derramado, tendríamos que entonces restar 259.5625 mililitros menos 250.16875 mililitros. Hacemos la operación y el volumen derramado de glicerina será 9.39375 mililitros.